Aló, ¿me Está cerca de escuchan? Pichilemu, pero ¿Me escuchan, chiquilla? y dice que por eso está en su patio, porque no le llega el internet. Con gorro, sí, Sí, por eso. Sí, Bueno, y así porque pues está en su chiquilla, patio. así con las vacaciones. Oye, chiquilla, ¿qué pasa con la clase del jueves de desarrollo? ahí Preguntaron. Aló, Mañana hay que hablarlo, po. aló, me llegaron, ¿me ven? ¿Verdad que mañana es la clase, no hoy día? Sí. Andaba corriendo No. pensando que no me había conectado a la clase. Aló, profe, hola. ¿Ahora me ven? No, Pucha, ¿cómo no me van a ver? no, No. profe. Ahora sí. Ahora Sí. ¿No me ven? Ah, qué bueno, ya. Listo. Me voy a ir a la pizarra entonces. Espero que no se me corte esta cuestión antes de terminar de explicarles. Bien, vamos a ver entonces las tres formas, ¿cierto?, en la cual una persona puede tener vacaciones. La primera, ¿cierto?, hablábamos de la anualidad que tiene que ver con los periodos. Entonces, lo que voy a hacer es una línea de tiempo. Imaginemos entonces que esta persona fue contratada el 1 de septiembre del 2018 al 1 de septiembre del 2019, 1 de septiembre del 2020. Entonces, la anualidad de este caballero es la fecha de contrato, porque fue contratado acá. Aquí fue la fecha de contrato, ¿sí? Desde ahí parte su anualidad o su periodo. Por cada año cumplido, esta persona tiene, ¿cierto?, 15 días hábiles. Por cada año cumplido. Por ahí una niña me decía, pero profe, aquí hay 3 años. Sí, efectivamente hay 3 años. Pero la anualidad se cumple de aquí a aquí. Por lo tanto, ahí tengo 1 año y de aquí a acá tengo 2 años de trabajo de acuerdo a su fecha de contrato. ¿Sí? Esto se llama entonces anualidad. ¿Ya? Eso es un contrato o unas vacaciones según su anualidad, o también se le puede llamar periodo. Cualquiera de las dos cosas. Estamos claros, ¿cierto? Desde la fecha del contrato. Este es el periodo que empieza, por lo tanto, su periodo cumplido o su primer periodo cumplido va a ser el 1 de septiembre del 2019. Su segundo periodo cumplido va a ser el 1 de septiembre del 2020. ¿Ya? Eso sería lo primero, que es la anualidad. Vamos a seguir. Lo otro es las vacaciones proporcionales, ¿sí? De proporción, por eso es la palabra. Seguimos con el mismo ejemplo. El caballero fue contratado el 1 de septiembre de 2018, ¿sí? El primer año, 1 de septiembre de 2019. Y resulta que lo despidieron septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Lo despidieron en diciembre, al 31 de diciembre del 2019 lo despidieron, ¿cierto? Entonces, en términos de vacaciones, aquí yo tendría el primer periodo cumplido, que son 15 días hábiles, ¿cierto? Y en el segundo periodo, por cumplirse, por decirlo de alguna manera, porque este periodo termina, ¿cierto?, el 1 de septiembre del 2020. Pero lo decidieron en diciembre. Entonces tengo septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces tengo 1,
2, 3 meses. ¿Cierto? En el caso de que este personaje no se haya tomado el primer periodo, tendría que pagarle los 15 días, ¿cierto? Que no se tomó. ¿Me están escuchando? Sí, profe, escuchamos. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Ya, ok. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, tendría que pagarle los primeros 15 días hábiles más 3 meses acá, ¿cierto? En proporción al año que venía. Son 15 más 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con estos 3, cierto? Era lo que decía el PPT. 1.25 por cada mes trabajado proporcional, que en este caso son 3. ¿Sí? Y eso me da 1.25 por 3, me da 3,75. 3,75. Por lo tanto son 4. Es decir, entonces tendría que pagarle 15 días hábiles si es que no se los tomó, más 4 días hábiles que corresponden a la proporción que viene o que sigue, digamos, del próximo vencimiento. ¿Se entendió? Háganme una seña para saber si se entendió. Perfecto. La Profe, no Constanza sé, me dice la que No se última escuchó. no se alcanzó a escuchar. Lo último, No. cuando preguntó si entendíamos. Eso no Ya, alcanzó. ok. Bueno, repito. Este personaje fue contratado acá, ¿cierto? Y fue desvinculado en esta fecha, al 31 de diciembre. Aquí lo desvincularon. Entonces tengo los primeros 15 días, tengo solo 3 meses proporcionales que los tengo que multiplicar por el factor que es 1.25, ¿cierto? Por 3, Profe, 3,75, por lo tanto son 4. Tengo que pagarle los 15. ¿siempre va a ser 1.25? Siempre. Sí, siempre. Ah, ya. ¿Por qué siempre? Porque los 15 días hábiles que una persona tiene legalmente lo tengo que dividir por 12, que es el año. Si tú multiplicas 15 dividido 12, te va a dar 1.25. Eso es. Los 15 días Profe. que tienes derecho por el dividido el año. Entonces ese factor siempre va a ser para sacarle el cálculo proporcional. Es el Siempre. 1,25. Exactamente. Sí, siempre. ¿Ya? Profe, y el resultado siempre se va a aproximar. Siempre. Cuando aquí te dé 0,5 en adelante, se aproxima. ¿Ya? Entonces, Ok. vimos la anualidad, que ya se la expliqué desde la fecha de contratación. Vimos el proporcional. Y ahora el tercer tipo de vacaciones, entre comillas, son las vacaciones progresivas. Las vacaciones progresivas, por lo regular, son gente que lleva muchos años trabajando. ¿Por qué? Porque para tener derecho a las vacaciones progresivas necesitamos tener 2 condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? La número 1, primera condición, es tener 10 años cotizados. Pero 10 años cotizados, no que esté yo metida en la AFP, es decir, 120 cotizaciones. Esas 120 cotizaciones las puedo tener en 15 años, en 20 años, va a depender, ¿cierto? Pero lo que la ley exige son 10 años cotizados, es decir, 120 cuotas, por decirlo de alguna manera. Esa es la primera condición. La segunda condición para las vacaciones progresivas, tengo que tener 3 años de antigüedad.
con el último empleador. Con el último empleador. ¿Ya? Esas son las dos condiciones. Entonces, si yo lo llevo a años, ¿cómo sería esto? Imaginemos entonces que una persona al año 2010 ya tiene la primera condición, o sea, tiene 10 cotizaciones, ¿cierto? En el año 2011, 12 y 13, ahí cumplió su segunda condición, ¿cierto? 10 años cotizados y 3 años con el último empleador. Entonces, al cuarto año con el último empleador, es decir, 2014, va a tener sus 15 días legales hábiles más 1. 2015, 2016, exactamente igual. 15 más 1, 15 más 1. ¿Sí? Después, en el otro grupo de 3 años, es decir, 17, 18 y 19, se le suma un día. Es decir, entonces, 15 más 2, 15 más 2 y 15 más 2. Así son el tema de las vacaciones progresivas. Primera condición, 10 cotizaciones. Segunda cotización, 3 años de antigüedad con el último empleador. Y luego del año cuarto con el mismo empleador, ¿cierto? Voy a tener 15 más 1 durante 3 años. Los próximos son 15 más 2, 15 más 2 y después se suma 15 más 3, 15 más 3, 15 más 3 y así se va agregando un día más por cada año. ¿Ya? Esto, insisto, se da en personas que llevan harto tiempo trabajando, porque tienes que tener las dos condiciones antes de empezar a reclamarlas. ¿Qué pasa si yo me fui de una empresa y no me lo pagaron? Perdiste, porque las progresivas se pelean o se piden o se exigen, ¿cierto?, con el empleador que corresponde. Si no se las pediste al empleador anterior o no te las pagaron o lo que fuere, ya perdiste, ¿ya? Por eso hay que estar súper atentas con respecto a la cantidad de años que yo llevo en la empresa y si tienen la primera condición, por supuesto. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora cómo yo cuento en el calendario esto de contar el día después. ¿Ya? Voy a borrar. Imaginemos entonces que a este caballero lo contrataron el 1 de septiembre del 2019 y su desvinculación fue a ver, para que me resulte, ¿cómo era? 19. Ya, lo desvincularon el 1 de febrero, por poner una fecha, del 2020. ¿Cierto? Entonces yo tengo ahí. Ah, me están escuchando ya, pensé que sabían. Entonces, ¿cómo hago esto? Hago primero, para entenderme bien, ¿cierto?, una línea de tiempo. Fue contratado el 1 de septiembre de 2019, ¿cierto? Septiembre. Entonces tengo octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Ahí tengo octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Sí? ¿Cuántos meses trabajó este caballero? Trabajó entonces 1, 2, 3, 4, 5. Trabajó 5 meses, ¿cierto? Ok. Esto es proporcional. Entonces, yo digo,
Si trabajó 5 meses, tengo que decir 1.25 por 5 me va a dar 1.25 por 5 son 6,25. Eso trabajó. Eso que está ahí, obviamente tiene que ser 6, porque el 25 no lo puedo considerar, ¿cierto? Son 6. Por tanto, proporcional al tiempo trabajado, que son 5 meses, yo le tengo que pagar 6 hábiles. Y ahora me tengo que ir al calendario, ¿cierto? Para saber, ¿cierto? ¿Cuántos sábados, domingos y feriados tengo que agregar? Entonces este caballero fue desvinculado el 1 de febrero. Imaginemos que esto es febrero. Fue desvinculado aquí el 1 de febrero. Entonces yo tengo que empezar a contar del día que sigue. Es decir, ¿y cuántos días tengo que contar? 6. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están, son los 6 días hábiles que tengo que pagarle después de la fecha de desvinculación. Los desvincularon el 1 de febrero. A partir del 2 cuento los 6 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuento los hábiles primero. Los hábiles. Por eso es de lunes a viernes. Ahora tengo que ver cuántos inhábiles tengo que pagarle y tengo que revisar entonces cuántos domingos, sábados y feriados hay entre el 3 y el 9. En este caso, tengo solo 2 días. Tengo el 4 y el 5. Por lo tanto, son 2 días inhábil que tengo que pagar. La suma de esos dos, ¿cierto? Sería la cantidad de días, ¿cierto? Por vacaciones proporcionales. ¿Se entendió? Profesora, yo entendió? tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, donde se le desvinculaba el 31 de diciembre, contamos 3 meses, pero porque hasta el 1 de diciembre cumplía 3 meses, después del segundo periodo. Pero ¿qué pasa con esos días desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre? Se multiplican por el otro factor, 0,00, no me acuerdo todo el número. Si alguien lo anotó, me lo canta. Ya. Era Los días que quedan 0,0. ¿Alguien lo tomó? A ver, aquí lo había anotado 0,31, el 40,67. No te escuché. 41,67 parece que era. Sí. Esa cantidad de, 0,04167. ya, esa cantidad de días que te quedan ahí se multiplican por ese factor y te va a dar proporcional a esos días que te están sobrando. ¿Sí? Ya. El 1.25 es para los meses cerrados y el factor que me acabas de mencionar son para los días. Profesora, ahí se suma. Tengo otra pregunta también, profesora. Dígame. Esto se supone no tiene nada que ver que el trabajador no trabaje solamente lunes a viernes, trabaje día domingo, para No. el mismo tipo de cálculo. El mismo. Para cualquier horario, Ya. para cualquier jornada de cualquier trabajador, siempre se va a considerar de lunes a viernes. Como decía, como que estaba como los días domingos, yo decía si el día domingo. No, siempre se va a considerar de lunes a viernes. No hay otra opción de que consideren otra cosa. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahí lo escuché. Gracias, profesora. Ya, pues nada.
¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, esos días que se pagan sábados y domingos y festivos, se pagan al mismo valor, ¿verdad? Mismo valor, exactamente, mismo valor. Al mismo valor, ahí no hay cambio. Lo único que hay que fijarse bien, obviamente, es en la cantidad de días. Y para hacer esto, uno siempre tiene que estar con un calendario, y el calendario que corresponda al mes de la desvinculación, porque siempre tengo que saber cuántos feriados hay, cuántos domingos, para poder contar los inhábiles, ¿ya? Importantísimo también fijarse que la desvinculación corre desde el día siguiente, no desde el mismo día en que yo estoy siendo despedido, del día siguiente, ¿ya? Cuento los hábiles primero, de lunes a viernes, dependiendo de la cantidad que sea, y una vez que tenga la cantidad de hábiles, tengo que revisar cuántos sábados y domingos y feriados hay en esa cantidad de hábiles. ¿Ya? Como se explicó acá, ¿cierto? Dijimos que eran 6, y aquí tenía los 6, de lunes a viernes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ¿cuántos sábados y feriados hay? Hay entre el 2 y el 9, tengo solo 2. Por eso yo puse 2 acá. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Vámonos a hacer el trabajo entonces. Chiquillas, si alguna de ustedes se cae por ABC motivo y no puede volver a entrar al grupo en que sean designadas, lo que tienen que hacer es hacer el trabajo solitos, ¿ya? Para que no estemos, porque como el internet es tan inestable, no tan solo para mí, porque ustedes que están en Santiago, aún así también es inestable, ¿ya? Y la explicación está, que por ahí me la soplaron, fue que la noche del 11 de septiembre quedó la escoba y se cayeron muchos cables de conexión. Entonces, por eso hay varias zonas en Santiago que también están teniendo problemas con el internet. ¿Ya? Ok. Entonces, les voy a compartir la tarea, ¿cierto? Que la verdad es que es bastante fácil en el sentido de que es lo mismo que estamos hablando ahora. Entonces, lo primero que van a tener que revisar es una anualidad. Aquí está la fecha de inicio laboral. La fecha de desvinculación es el 1 de septiembre del 2020. ¿Ya? 1 de septiembre del 2020, porque ahí no está, para que lo anoten. Luego tienen que calcular el proporcional y el progresivo, lo mismo que vimos ahora. Ya recuerden, en el primer ejercicio, en la anualidad, la desvinculación es el 1 de septiembre del 2020. Bien, vamos a hacer los grupitos entonces. Conéctense al tiro, pues chiquillos, para que no queden volando, porque donde esperan hasta el final es donde quedan sin grupo. Ya, ahora voy, atentos por favor. Van a tener 40 minutos para hacer el trabajo. Listo, conéctense. Nicole, ¿qué pasó?